Bien, habíamos terminado prácticamente el capítulo 17 del libro de los Hechos, que relata lo sucedido cuando Pablo quedó en Atenas, había quedado solo y había recorrido, había hecho un poquito de turismo y después, por supuesto, no podía quedarse simplemente haciendo turismo. Empezó a hablar en la plaza, empezó a discutir también con filósofos, los epicúreos, los estoicos, y habían tenido ciertos cruces, que al final fue invitado al Areópago para poder hablar. Analizamos un poquito cuál era la característica de la cultura grecorromana, básicamente en su centro, que era Atenas. Y allí Pablo pudo exponer el Evangelio y lo venía exponiendo, llamando la atención de muchos. Y él dice que empieza a argumentar utilizando, claro, eran todos paganos, no podía utilizar la Torá, no podía utilizar ni los salmos, ni las profecías, ni la ley. Él tenía que arreglársela de otra manera para predicar el Evangelio en un ambiente tan difícil. Estaba rodeado de personas que no eran ignorantes, eran consideradas sabias, filósofos, que estudiaban las matemáticas, estudiaban los astros. Ahí habían personalidades también de la cultura que era muy promocionada en esa época, los teatros y las actividades culturales, que también eran consideradas como pertenecientes a la clase alta. Y en el Areópago también se reunían los que eran las autoridades de la ciudad. Así que Pablo dio su discurso y presentó el Evangelio de una manera muy interesante, de una manera magistral, con los recursos que tenía. Y si nos ponemos a pensar, fíjense que los recursos que tenemos no siempre son útiles en todas partes, ¿no? Y ahí estaba la habilidad de Pablo, porque acá las mejores armas para presentar el Evangelio, que era el Antiguo Testamento, el cumplimiento de las profecías y todo lo que nos habla las Escrituras del Mesías, acá Pablo no lo podía usar, tuvo que guardar todas sus armas e incluso utilizó frases que sacó del pensamiento greco-romano, ¿no? Fíjense que acá en un momento le dice, vamos a ver que el puntapié inicial fue cuando vio la estatua al Dios no conocido, a un Dios no conocido. Ya vimos por qué tenían esa estatua, cuál era el origen de esa costumbre. Pablo se tomó de ahí como para comenzar su disertación. Y él dice, el versículo 26, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, hablando del Dios para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, poniendo a este Dios como el controlador de todo el universo, para que busquen a Dios si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, ¿no? Palpando. Y va desarrollando un argumento hacia progresivo, porque primero vamos palpando y después le dice, aunque, como que se le ocurrió la idea, ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. No le vemos, hasta ahora no le conocemos, pero no está lejos de nosotros, está a nuestro alcance. ¿Cómo que está a nuestro alcance? Porque en Él vivimos y en Él nos movemos y en Él somos. Y ahí está citando, por ejemplo, a Arato, que era un poeta griego de la zona de Cilicia. Y también una canción de un poeta que se llamaba Cleanto, que era un poeta estoico, ¿no? Que hablaban de la divinidad en sus canciones y decían parte de sus poemas, decían esta expresión, porque Dios les dice, no está lejos de nosotros, porque así como dicen también sus propios poetas, en Él nos vivimos, en Él nos movemos y en Él somos, que más o menos es lo mismo. No podemos hacer nada fuera de Él. Dios está en todas partes. Ahora, Pablo en todo momento se cuida de no caer en una de las filosofías griegas que se llamaba panteísmo, donde todo es Dios y todo es impersonal y todo terminaba siendo parte de la deidad. No, Pablo hace bien la diferencia
donde no nos perdemos en Dios, sino que al revés, nos encontramos en Dios, ¿no? Ese es el argumento de Pablo. Estoy recordando como para seguir con el enganche de lo que viene después, recordando lo que vimos la semana pasada. Dice, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Acá lo podríamos criticar a Pablo y decir, uy, Pablo no está usando las escrituras, está usando frases de poetas paganos para predicar el evangelio. Pero era la herramienta que tenía, ¿cierto? Ahí no entraba otra, porque ese era el lenguaje que toda esta gente que se creía culta conocía. Siendo pues linaje de Dios, siendo pues la parentela de Dios, porque esa es la realidad, ¿no? Somos parentela, somos parientes con Dios, les está haciendo referencia a conceptos filosóficos que ellos sí podían entender. Siendo que somos parentela de Dios, porque los propios poetas suyos han dicho, linaje suyo somos, parientes de Dios somos, siendo pues parentela de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro y plata, y ahí baja a atacarle la idolatría. No podemos pensar, si ustedes que se creen tan sabios, es ridículo pensar que esa divinidad sea semejante o la podamos representar con oro o plata o piedra, escultura de arte o imaginación de hombre. Nada que el hombre pueda hacer puede representar esa gran divinidad que nos incluye a todos y que gobierna todo. Porque es la que creó el oro, la plata, la madera y todas las cosas con las cuales se construían las imágenes para la idolatría. Entonces ahí le ataca. Pero después le pega el sablazo, pero le pone un calmante y le dice, pero no se preocupen, porque Dios, habiendo pasado por alto estos pecados de idolatría. ¿Por qué los pasó por alto? Estos tiempos fueron de ignorancia. Hasta acá no pasa nada, muchachos, que ustedes estuvieron engañados por estas ideas raras y tontas de que la divinidad la podemos representar por cosas creadas por el mismo Dios. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora se acabó. A partir de ahora, con la revelación que les estoy dando, manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan de la idolatría. No sé si ustedes van siguiendo el argumento de Pablo y la habilidad para poder, en ese lugar tan difícil, poder predicar el evangelio, ¿no? Porque uno se cohíbe cuando uno tiene que presentar el evangelio a gente, qué sé yo, que tiene dinero, que es profesional, o que, qué sé yo, bla, 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 que habla grueso, sabiendo aún que esa persona tiene la misma necesidad de Dios que cualquier otra, pero no sé por qué uno se cohíbe, tiene miedo de quedarse sin palabras. Aparte, hay muchas cosas que uno no puede usar, que sí puede usar con un vecino, con alguien, un pariente, alguien que uno tiene otro tipo de confianza. Bien, ¿por qué se tienen que arrepentir? Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Muchachos, hasta acá Dios les perdonó, les dejó pasar, porque era un tiempo de ignorancia. Pero una vez que ven, como ahora les estoy mostrando, ahora hay que arrepentirse. Fíjense cómo Pablo los apura, no es que se va en palabras como para quedar bien y zafar y decir, bueno, qué sé yo, dije un par de cosas de estos tipos, ¿qué le va a entrar? No, él predicó el evangelio del arrepentimiento y dijo esa palabra tan odiosa para cualquier filósofo, para cualquier estoico o cualquier epicúreo o cualquier pancreísta o sincretista de todas estas religiones y filosofías, que, fíjense, va a juzgar con justicia por aquel varón a quien designó, aquel varón, y ya les habla de Cristo, dando testimonio, o sea, dando fe a todos, dando testimonio de quién es este varón, por haberle levantado de los muertos. Eso era la pavada más grande que podía haber dicho. A Pablo no le interesaba quedar bien con toda esta gente. A Pablo le interesaba llegar a alguien que esté elegido y que esté preparado con el verdadero mensaje.
utilizando las mismas líneas de pensamiento que utilizaban ellos, pero sin querer quedar bien. Le presentó el mensaje. Cuesta, ¿no? Porque uno siempre quiere quedar bien. A mí me pasa. Siempre no quiero quedar mal con la otra persona. Y a veces, después de hablar, digo, ¿por qué no le dije? ¿Y por qué no le dije tal cosa? ¿Y por qué no fui más directo? Tanta vuelta para no... Y se me fue el momento. ¿Vieron que a veces o sea, hay un momento para decir lo que hay que decir? La última. Y Pablo, por supuesto, no iba a dejar de decir, porque yo predico a Cristo y a este crucificado, y si es crucificado, resucitado. Era hablar de un Dios que fue condenado de la peor muerte. Era ridículo para un pagano. ¿Cómo? ¿Tu Dios lo mataron? Hombres mataron a... ¿Qué clase de Dios es? Pero resucitó. Ah, peor todavía, ¿no es cierto? Era una cosa... Solo el Espíritu Santo podía tocar a los demás. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, bueno, ya te vamos a oír, otro día seguir, ¿no? Ya como diciendo, terminó acá. Ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió del medio de ellos. Y uno decía, qué fracaso, Pablo, tan lindo tu intento, pero... Más algunos creyeron juntándose con él. Entre ellos, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, uno de los miembros del Areópago. O sea que no era cualquiera. Fíjense que de todas formas el resto no iba a aceptar nada, pero al ir directo, al presentar la palabra del Señor en forma directa, algunos lograron ver. Y también una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. De Dionisio y de Dámaris no sabemos más nada qué pasó. Después, incluso hay cartas y escritos de un tal Dionisio de Atenas, porque Eusebio, digamos, después de los apóstoles vino una segunda generación, los llamados padres de la iglesia, entre ellos estaba Eusebio y qué sé yo qué, habla de una iglesia potente en Atenas. Y dice que Dionisio era el obispo, o sea, el pastor principal de Atenas. Pero y surgen escritos y cartas del Dionisio, obispo de Atenas. Pero resulta que después, haciendo análisis y estudio, las cartas no se las puede llevar más atrás del siglo III o IV, ¿no? O sea, evidentemente que fueron falsificadas, o a veces se escribían cosas y se le ponía el nombre de alguien importante como para que tuviera alguna autoridad. Entonces, bueno, no sabemos más nada qué pasó, pero seguro que en Atenas hubo alguna iglesia, seguro que en Atenas algo pasó, porque si Pablo predicó ahí, el Espíritu Santo trabajó, seguro que algo quedó. Después en la leyenda o en las tradiciones que se fueron formando, acumulando después, bueno, ahí se empieza a oscurecer todo el relato, ¿no? Y después le podemos preguntar a Lucas un día, che, ¿qué pasó con Dionisio y con Dámaris? Nos quedamos ahí con la duda, nos tiraste los nombres y... ¿Cuál Dionisio? Va a preguntar Lucas. Y el Areopagita, el de Atenas. Bien, capítulo 18. Después de estas cosas, no sabemos cuánto tiempo estuvo en Atenas. No sabemos. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Corinto, fíjense, a ver si este mapa la verdad que no es muy clarito, pero se puede ver, ¿no? Atenas la tenemos acá y Corinto está acá. Fíjense cómo, sacando este edificio que dibujaron, Corinto tiene un puerto hacia el mar Egeo y otro puerto hacia el mar Jónico. El mar Egeo lo separaba ¿de qué? De Asia. Y el mar Jónico lo separaba de nada menos que de la capital, de Italia, la capital del imperio, Roma, donde se centraba todo. Entonces, ¿a qué no saben por dónde pasaba el comercio? Que iba de Roma a Asia y de Asia a Roma. Pasaba por Corinto. Venía por el mar y pasaba por Corinto. Cruzaba al otro puerto y seguía viaje.
O sea que era una ciudad absolutamente comercial, muy comercial. Tenía aproximadamente 700.000 personas, se calcula, en esa época. O sea, era una ciudad importante para lo que era la época y muy próspera por el comercio. Había mucha plata dando vuelta. Cuenta un historiador griego que dice en uno de sus escritos que en Corinto no se podía dar un paso sin tropezar con un filósofo o con un dramaturgo. Dramaturgos, los que hacían obras de teatro. Todos eran o dedicados a las artes o a la sabiduría, que estaba todo mezclado, ¿no? Porque era todo la espiritualidad. Así que imagínense el nivel de Corinto. Era mucha gente de dinero y había mucha gente pobre, porque se cree que había cientos de miles de esclavos que traían de todas las partes del imperio, de otros lugares, porque eran mucho en lo que se trabajaba en los puertos. Y los que trabajaban en los puertos eran los esclavos. Inclusive había comercio de esclavos en Corinto porque había puertos. Así que había una gran riqueza, gente muy rica, cultivada, y también gente media baja, abundante, como en todas partes, ¿no? Pero una de las cosas que caracterizaba a Corinto era la corrupción moral. Cuenta este historiador que existía el verbo, a ver cómo era, porque la verdad que lo tengo que leer, corintizar, digamos. Estás corintizado, cuando ya estabas corrompido moralmente, que ya tu comportamiento moral era bastante, que dejaba mucho que desear, ¿no? Que eras parrandero, mujeriego, que tomaba mucho, te corintizaste. Es más, se decía, mira cómo toma vino, no sé qué, alcohol, parece un bebedor corintio. O cuando se hacía un gran banquete, ¿no? Decía, wow, qué lindo banquete, esto parece un banquete corintio, se decía, porque se terminaron como refrán. Corinto era el símbolo de la opulencia, del derroche y de la corrupción moral, ¿no? Imagínense, en una zona portuaria, cuántas religiones confluían en ese lugar. Y algunas religiones también incluían el ejercicio de la prostitución, tanto de hombres como de mujeres, como parte del culto al dios correspondiente. Así que era un degeneramiento. Yo, si voy ahí, hubiera mirado Corinto y decía, Señor, acá mandá fuego. Mandá fuego y la fundamos de nuevo con gente como la gente, ¿no? Mandá fuego. Pero no sé por qué Dios se empecina en recauchutar seres humanos, ¿no? Y si no, fíjense nosotros que estamos acá. Él se empecina en recauchutar con paciencia, con misericordia. Y también los corintios tuvieron el acceso a esa misericordia. Así que nos encontramos con Pablo, que salió de Atenas y se fue a Corinto. Y halló allí en Corinto a un judío llamado Aquila, natural del Ponto. Había nacido en el Ponto, fíjense, al norte de la provincia de Galacia. Ponto, Bitinia, casi a la costa del Mar Negro. Natural del Ponto, recién venido de Italia, de Roma, con Priscila, su mujer. Recién llegado, estaban de vacaciones o venían por viajes de negocios. No, los habían expulsado por cuanto Claudio, el emperador Claudio II, había firmado un decreto donde se expulsaba a todos los judíos de Roma. Y tuvieron que irse. Ellos eran romanos, judíos romanos, que tuvieron que huirse, dejar todas sus cosas, sus negocios, porque tenían un negocio. Y se fueron ¿a dónde? Y bueno, ¿dónde nos vamos? Y vamos a Corinto. Se establecieron en Corinto. No nos dice si eran cristianos antes. Aparentemente la mayor parte de los intérpretes dicen que no, que se convirtieron con Pablo. El hecho es que ahora ellos estaban allí. ¿Qué decía ese? ¿Por qué el emperador Claudio los echó? Bueno, la historia dice
que fueron expulsados los judíos de Roma por los tumultos y los constantes problemas que había a causa de un tal Crestus. Eso es lo que se sabe, de un tal Crestus. ¿Quién era Crestus? La mayor parte de los historiadores e intérpretes creen que se refiere a Cristo, que los griegos escuchaban que entre los judíos y los cristianos discutían por un tal Cristo, ¿no? Y que capaz que creían que era el alborotador, el Crestus ¿no? Eso es lo que se interpreta generalmente. Y que por eso se hartó el emperador y los echó. No diferenciaban, porque al principio los paganos no diferenciaban a los judíos de los cristianos. Eso pasó un par de años después. Al principio se creían que los cristianos eran una secta más judía. Vieron que estaban los fariseos, los saduceos, bueno, los cristianos eran una secta dentro del judaísmo. Pero después, cuando el cristianismo se nutrió y era mayor cantidad de gentiles en las iglesias que de judíos, ahí los paganos entendieron que el cristianismo era una religión distinta del judaísmo. Pero en ese entonces, Claudio dijo: estos judíos me tienen podrido, los echó de Roma. Se cree que no duró mucho la imposición de ese decreto, porque nos vamos a encontrar después con Aquila y Priscila en Roma nuevamente, ¿no? Cuando Pablo les escribe a los romanos, manda saludos a Aquila y a Priscila, que estaban en Roma. Quiere decir que por un tiempo, hasta calmar las cosas, fueron expulsados todos los judíos. Bien, si es así como interpreta la mayoría, que este Crestus o Crestos se refería a Cristo, nos estamos refiriendo a que en Roma ya había cristianos y una iglesia fuerte antes de que Pablo llegara o llegara algún apóstol. Cuando Pablo llegó a Italia, y Roma era cuando Pablo escribió la carta a los romanos, nunca había ido a Roma Pablo. Siempre quiso ir y nunca pudo llegar. Por eso en la carta le dice: me encantaría conocerlos y estar personalmente y comunicarles alguna cosa de parte del Señor a ustedes, a los romanos, ¿no? Así que Roma, que era la capital del imperio, la ciudad por excelencia, nadie sabe cómo se fundó la iglesia. Nadie sabe quién fue a predicar primero. Se cree que... Y el cristianismo en Roma básicamente se expandió en las clases bajas: esclavos, carpinteros, talabarteros, lavanderos, zapateros, la gente que trabajaba en el campo. Ahí se desarrolló el cristianismo, sin que alguien, un gran siervo de Dios, vaya a predicar, ¿no? Eso al margen. Pero bueno, es como para hablar de Priscila y Aquila. Estos dos personajes, este matrimonio, entabló una relación muy cercana a Pablo. Primero, de trabajo, fíjense. Y como era del mismo oficio, ¿quién? Pablo, se quedó con ellos. Y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. O sea, Pablo era un hacedor de tiendas. ¿Dónde había aprendido el oficio? No lo aprendió con ellos, pues dice, eran colegas. Ah, ¿y ustedes de qué trabajan? Y nosotros hacemos tiendas, y estamos acá en Corintio porque comerciamos las tiendas. No me digas, yo también, dijo Pablo. Podemos trabajar juntos. Y armaron una sociedad, ¿no? Y después se armó una sociedad y una amistad. Después Pablo viajó con ellos. Después Pablo les escribe. Fíjense cuando 2 Timoteo 4:19. A ver, vamos a ver alguno por lo menos. Saluda a Prisca y a Tila, porque también le decían Prisca, ¿no? Le dice a Timoteo, y a la casa de Onesífero. Fíjense, porque ellos después se radicaron en Éfeso, estuvieron en Éfeso, ya lo vamos a ver más adelante. Después vemos otro en 1 Corintios 16-19. En las salutaciones, no, 16 no tiene 19 1 Corintios.
Capaz que segunda Corintios, tampoco. No, bueno, no importa. No lo vamos a ver todo, pero hay varias menciones de Pablo en las cartas. Cuando Pablo mencionaba en las cartas era porque era persona muy querida, ¿no es cierto? 6:19. ¿Qué dice? 16:19, primera Corintios. ¿Sí? La iglesia de Asia os saluda. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en A ver, 16:19, no lo vi. 16:19. Ah, sí, pasa que no. Sí, acá. Había que seguir. Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa os saludan mucho en el Señor. ¿Por qué? Porque en Asia estaba en Éfeso, ¿no? Está en la provincia de Asia. ¿Y dónde está? Lo tenemos a Éfeso. Acá. Ahí se radicaron y estuvieron trabajando un tiempo en la iglesia, que se transformó en una iglesia central. La base de Pablo era Éfeso, en Asia, ¿no? Bien. Bien, es decir, establecieron una amistad, fueron colegas haciendo carpas. ¿De carpas de qué? Eran carpas de cuero, carpas de tela, y también había un tejido que venía, se le llamaba el tejido que venía de silicia, que se tejía con pelo de cabra, que por la característica del pelo era bastante impermeable, entonces se usaba mucho para capas, para carpas. Era una tela rústica, áspera. De ahí vieron, me arrepiento, se vestían de silicio cuando... De ahí venía, porque se referían a esa tela que venía de silicia, ¿no? Así que y se comerciaba mucho, de un lado al otro, todo lo que era la industria textil, industria en esa época, ¿no? Con telares que se hacían las telas. Bien. Así que Pablo se quedó con ellos, trabajaban juntos y después trabajaron juntos, fueron colegas en el trabajo en el reino de Dios, en la predicación del Evangelio. Y discutía, otra vez, recordemos lo que siempre hablamos cuando dice discutía, debatía en la sinagoga que estaba en Corinto todos los días de reposo y persuadía a judíos y a prosélitos, ¿no? Así que él hacía lo que hacía siempre, iba a la sinagoga todos los sábados y ahí presentaba el Evangelio. Ahí estaba en su salsa Pablo, porque tenía las mejores herramientas, como ya decíamos al principio, ¿no es cierto? Y cuando Silas, y acá lo vamos a encontrar con una pequeña laguna que nos deja Lucas, y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia a Corinto, ¿no es cierto? ¿Y cómo sabían que estaba en Corinto? Le mandó un mensajito por WhatsApp, por Facebook, lo buscó. Ah, mirá, buscó por Facebook. Ah, mirá. En el estado de WhatsApp vi una foto de Pablo en Corinto, en el puerto. ¿No es cierto? Es una cosa rara porque ahí, imagínense, llegan a Atenas, porque Pablo estaba en Atenas. ¿Cómo termina el capítulo 16? Diciendo, muchachos, el 17:15. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo y le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden de Pablo para Silas y Timoteo que viniesen a él lo más pronto que pudiesen. Bueno, habrán llegado a Atenas y se enteraron ahí que contaron que... ¿Y a quién le iban a preguntar? ¿A Dionisio? ¿Quién le dijo? Pablo se fue a Corinto. Fíjense lo que dice en Primera Tesalonicenses. Capítulo 3. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Pablo, estoy hablando de primera de la carta a los tesalonicenses, ¿no? Tesalónica, ¿dónde estaba? En Macedonia, arriba, ¿se acuerdan? Acá. ¿Por qué Pablo no podía ir a Tesalónica? Porque lo querían linchar. No podía ir a Macedonia, Pablo, por eso estaba en Acaya, en la provincia de Acaya. Estuvo primero en Atenas, se fue a Corinto. Pero ahora nos dice, le escribe a los tesalonicenses, como recordando aquella época, le dice,
por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto de vuestra fe. Algunos dicen que los envió a Timoteo y a Silas, y que Silas fue a Filipo y Timoteo fue a Tesalónica, pero desde Atenas. Y ahí se nos armó el problema, porque acá nos encontramos que cuando, ¿se acuerdan? Pablo quedó en Atenas, todo eso que hablamos al principio, que predicó, bla, en el Areópago, bla, bla. ¿Y dónde estaba Timoteo y Silas? En Macedonia. Lucas nos dice que cuando vienen directamente a Corinto. Pero Pablo le escribe a los tesalonicenses y le dice, acordamos quedarnos en Atenas, y desde Atenas envió a Timoteo y a Silas otra vez a Macedonia, tanto a Tesalónica como a Filipos, y estaba Berea también, ¿se acuerdan? La ciudad de Berea, que también ahí eran los judíos de corazón más noble y aceptaron, se formó una iglesia inmediatamente. Entonces, para unir todos estos pedacitos de historia, lo que muchos creen es que Pablo estaba en Atenas cuando Silas y Timoteo cumplieron la orden. ¿Qué les dijo Pablo? Les dio una orden, vengan pronto. Ellos quedaron ahí organizando la iglesia, no sé cuánto tiempo, y se vinieron a Atenas a encontrarse con Pablo, y se encontraron con Pablo. Entonces, lo que dicen muchos es que el informe de Timoteo y de Silas es que la iglesia necesitaba más tiempo, más asistencia. Porque fíjense cómo dice, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Dice, porque ¿cuál es vuestra esperanza? Leo el anterior, el versículo anterior. No lo sois vosotros delante de vosotros sois nuestra gloria y nuestro gozo. Por cuanto, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, para confirmarlos, exhortarlos respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque estaban siendo perseguidos. Y Pablo no podía soportar la idea, fíjense, lo dice acá, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos, porque también estando con ustedes les predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido y sabéis. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Pablo estaba preocupado y entonces le dijo, vuélvanse a Macedonia y confirmen a las iglesias. Yo me voy a Corinto. Vayan y cuando vuelvan, búsquenme en Corinto. Así que, cuando Timoteo volvió de ustedes, sigue recordando Pablo en la carta a los tesalonicenses. ¿Me siguen o está complicado? Pues estamos un poquito más, escarbando un poquito más. Si no, pasamos más por arriba. ¿Está bien así? ¿Vamos bien? ¿Se entiende? Entonces, Pablo lo traen a Atenas porque casi lo linchan, ¿no? Entonces Pablo dice, bueno, a los que lo acompañaron hasta Atenas, díganle a Timoteo y a Silas que vuelvan, que vengan pronto. Bueno, Timoteo y Silas se quedaron unos días y volvieron pronto, siguiendo la orden de Pablo. Y le dijeron, Pablo, la cosa está complicada por la gran persecución. Estos judíos están locos, están persiguiendo a todos los creyentes. Bueno, vuélvanse y confirmen a las iglesias, porque Pablo estaba angustiado por las iglesias de Macedonia, al norte, ¿cierto? Y yo me voy a Corinto. Pablo va a Corinto y ahí conectamos Tesalonicenses con el relato de Lucas en Hechos, donde dice el versículo 5, y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pablo estaba trabajando como loco ya, junto con Aquila y Priscila y otros más, que no los menciona, ya estaban trabajando y había convertidos y convertidos. Pero no sabemos el tiempo que había pasado. No sabemos cuántos Silas y Timoteo estuvieron confirmando las iglesias, pero cuando vinieron, fíjense lo que dice Pablo a los tesalonicenses, por lo menos hablando de Timoteo, porque les escribe a los tesalonicenses y Timoteo fue a Tesalónica, le dice,
Pero cuando Timoteo volvió de ustedes a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y de vuestro amor, que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a ustedes. Por ello, hermano, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe, porque ahora vivimos si vosotros están firmes, si ustedes están firmes. Qué lindo, ¿no? ¿Y qué necesidad tenía Pablo? Y Pablo la pasaba mal, por eso tuvo que trabajar. Estaba trabajando para juntarse el mango, Pablo, para poder vivir. Así que viene Timoteo, vienen Silas de Macedonia y le traen buenas noticias. La iglesia está firme. ¿Se acuerdan de mí? Por supuesto. Fíjense que si se los recordaban, es que había pasado un tiempito ya, varios meses. Sí, quieren verte, Pablo, y yo también, y cosas que hace el Señor, ¿no? El Espíritu Santo en la iglesia, ese vínculo que se forma tan fuerte. Así que fueron consolados con la buena noticia, y ahora se mandó. Cuando ellos vinieron ya estaba metido, pero fíjense que ahora dice que Pablo, a partir de que llegó Timoteo y Silas, se dedica totalmente a la predicación del Evangelio. Abandonó el negocio, Pablo. Y eso que iba tan bien, ¿no? Dejó de hacer carpas, claro, porque estaba ahí, dependía de él. Él tenía que... Ahora vinieron estos dos que ayudaban y... Fíjense que siempre los filipenses de Macedonia siempre enviaban ofrendas para Pablo. Así que Pablo pudo dejar un poco su trabajo y ocuparse del Evangelio, y predicaba a los judíos. Vamos a ver el tiempo. Quedan 4 minutos, 5 minutos más. ¿Vamos bien? ¿Mucha vuelta? A veces hay que meter un poquito más el arado más profundo para ver algunas cosas, ¿no? Si no, leemos y pasamos rápido y llegamos al Apocalipsis sin freno, ¿no? Total, ¿alguno se va a morir pronto? No, tenemos tiempo. Dios quiera que no. Así que estaba Pablo dedicado a la predicación de la palabra y testificando a los judíos que Jesús era el Cristo, judíos y prosélitos, pero oponiéndose y blasfemando estos. Qué raro, ¿no? Les dijo, sacudiéndose los vestidos, una señal de que, ¿no? Lo mismo que había dicho Jesús, ¿se acuerdan cuando los mandó a los 70 a predicar? Cuando no lo reciban, sacúdanse el polvo, ¿no? Se sacudió sus vestidos y le dijo, vuestra sangre sea sobre vuestra cabeza y yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. No vengo más a esta sinagoga, porque ya, claro, lo que pasa es que el judío siempre, estos líderes judíos empezaban a tener primero celos, como tenían de Jesús, porque el cristianismo empezaba a crecer y básicamente, ¿dónde? Dentro de la sinagoga. También hay que ponerse en la sandalia de estos pobres judíos, ¿no? Venía un tipo y le empezaba a predicar a la misma gente de la sinagoga y lo llevaba para otro lado. Pará, no, se oponían en vez de creer. Y Jesús le dice, bueno, yo hice todo lo posible para salvarlos, pero ahora ya no depende de mí, yo ya cumplí mi trabajo. La sangre suya, o sea, la vida de ustedes depende de ustedes y que Dios los juzgue, ¿no? Sea sobre vuestra cabeza. Me voy a los gentiles. Y saliendo de allí, se fue a la casa de al lado de la sinagoga. Se fue a la casa de uno llamado Justo, que era un prosélito, la cual estaba al lado de la sinagoga. No se fue muy lejos, Pablo. Qué bárbaro, ¿no? Se fue a la casa de Justo, el prosélito. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. El principal, el que estaba encargado de la sinagoga, creyó. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Enseguida se armó, ¿cómo no había para trabajar, cómo se armó una iglesia? Y después se armó una iglesia muy potente, muy grande. Y eran bautizados. Entonces el Señor le dijo a Pablo en visión de noche,
no temas, sino habla y no calles. ¿Por qué el Señor le dijo a Pablo, no temas? ¿Cuándo el Señor nos dice, no temas? Cuando estamos temiendo, cuando estamos con temor. Habla y no calles. Ese temor estaba haciendo a Pablo reconsiderar el continuar hablando. Y Pablo ya tenía experiencia, ¿no es cierto? Tenía bastantes cicatrices en su cuero como para saber de qué se trataba. No es que sospechaba, que imaginaba cosas. Él sabía de lo que eran capaces los judíos, ¿no? Entonces era como que en algún momento Pablo tuvo temor. En algún momento Pablo pensó en disminuir el fuego de la predicación. El Señor dijo, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo. Aleluya. Y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Bueno, por lo menos acá, porque ¿se acuerdan que dónde era que lo apedrearon? ¿En qué ciudad? Bien, Listra, en la ciudad de Listra. Parece que ahí, no sé dónde estaba la mano, la protección del Señor, porque le pusieron la mano y varias piedras encima, ¿no? Pero acá Pablo, Pablo, tranqui, esta vez no va a pasarte nada. Porque yo necesito que sigas predicando porque tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y acá es una consideración y acá vamos a terminar, pero qué linda idea, ¿no? No era Corinto para Cristo, sino ahí dentro de toda esa olla de corrupción y dinero y cultura y sabiduría humana y todo lo que se puede imaginar, había gente que Dios tenía marcada para esa época y que le estaban esperando el turno, nada más. Y que Pablo era el que tenía que atenderlos. Así que Pablo, no temas, yo estoy contigo, porque hay muchos elegidos en ese pueblo. No dice, yo elegí a Corinto, toda la ciudad. No, adentro de esa ciudad, en medio de la corrupción, qué cosa extraña, ¿no? En medio de la corrupción, en medio de la cloaca, Dios iba a rescatar mucha gente. Así que se requería valentía. Porque la verdad que salir a la calle de Corinto no era muy, digamos, muy espiritual la experiencia, ¿no? Uno, como nos pasa hoy a nosotros, uno habla, ve cosas y uno dice, mamita querida. Pero uno no sabe. Sabemos que en Posadas el Señor tiene mucho pueblo todavía y que somos nosotros, está esperando el turno y somos nosotros los que tenemos que atenderlos. Y esa es nuestra misión. Así que le transmito la palabra del Señor. No teman, ¿no? Y hablen la palabra sin temor. Fíjense cómo lo hacía Pablo, usando las herramientas que correspondan, ¿no? No podemos utilizar un lenguaje que la otra persona no entiende, ¿cierto? Como el chiste ese, ¿no? Que iba el hombre muy religioso, muy cristiano en el colectivo, con cara de muy espiritual, y una señora le preguntó la hora, ¿me puede decir la hora? Y el hombre la miró y le dijo, es hora de buscar a Dios y arrepentirse de la concupiscencia de la carne. ¿Vieron? Hay cosas que uno las puede decir en determinados ámbitos y en otros ámbitos no. Entonces, el Señor nos tiene que dar las herramientas, pero no temamos. No, yo no puedo. Acá hay una oportunidad. ¿Dónde está el pastor? Llamemos al pastor para que le hable al vecino mío. No, el Señor nos ha mandado a nosotros y tenemos la responsabilidad de ser los que atendemos al que le toca el turno, ¿no? En esta ciudad, porque el Señor tiene mucho pueblo dentro de la ciudad de Posadas y de Garupá también. Amén. Amén. Oramos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque nos dejas observar cómo tu iglesia se desarrollaba, Señor, sin métodos humanos, siempre con tu Espíritu Santo como protagonista, como hacedor, como el que sembraba, el que desparramaba, pero siempre utilizando a hombres defectuosos como lo era Pablo, con debilidades, hombres que por ahí podían sentir temor como sentimos nosotros, Señor. Por eso
Es tan lindo ver estas historias porque aún el apóstol Pablo, que es una persona tan grande a nuestra consideración, podemos verlo flaquear igual que nosotros, Señor. Por eso queremos tener la fortaleza, la fe de que estás con nosotros para poder cumplir nuestra misión en esta época, en este tiempo. Y Señor, y que nos des el privilegio de poder ser parte de esto, de alcanzar a tu pueblo que tenés en esta ciudad, Señor. A todas estas personas que todavía no te conocen, pero que están marcadas, seleccionadas para recibir la revelación de tu salvación. Acá estamos, Señor, estamos dispuestos, henos aquí. Amén.